Saludos cordiales, amigos y amigas. El día de hoy reflexionaremos con ustedes en torno a lo que es la solicitud cautelar. Todos sabemos que la solicitud cautelar va dirigida ¿a qué? Va dirigida a asegurar que una pretensión planteada pueda ser sustentable en cuanto a su ejecución. Una solicitud cautelar lo que puede hacer es evitar un peligro de que esa pretensión que hemos planteado no pueda ejecutarse, o también frente a situaciones de peligro o situaciones en las cuales pueda hacer de que finalmente esta sentencia se entorne en inejecutable, entre otras diversas aristas que se presentan en relación a lo que es la solicitud cautelar. Y es así que el artículo 637 del Código Procesal Civil, el mismo que fue modificada por la ley 29.834, aproximadamente del año 2009, modificó un poco el contenido de este artículo y establece que la solicitud de medida cautelar se concede sin conocimiento de la parte demandada. Y esto hace también de que esa solicitud cautelar que se concede en inaudita parte tenga que necesariamente ser cuestionada, ser enervada mediante lo que es el mecanismo de la oposición. Claro está que en el supuesto caso de que al solicitante de una medida cautelar se le declare improcedente esta solicitud, este tenga la posibilidad de poder apelar la resolución. Pero este articulado, dentro de lo que establece, de lo que refiere, con claridad señala de que el mecanismo es la oposición. Y es así que la oposición se tiene que plantear dentro del plazo de 5 días. ¿Y qué genera esto? Esto genera de que el juez, en torno al mecanismo de la oposición, verifique los requisitos y los presupuestos para la concesión de la medida cautelar. ¿Cuáles son esos requisitos y estos presupuestos? Recordemos lo que es la verosimilitud del derecho, invocado, que en este caso sería que exista esa apariencia de que esa pretensión vaya a ser estimada, que es un cálculo de posibilidades en torno a que esa pretensión va a ser acogida por el juzgador. Por otro lado, también nos referimos a lo que es el periculum in mora, o lo que se conoce como el peligro en la demora. El anterior era el fomus boni iuris, así se conoce en doctrina. Este segundo presupuesto es el relativo a que existe un peligro de que en caso no atenderse la solicitud cautelar, existe el riesgo de que esta no pueda ejecutarse, de que esta se vuelva irremediable y finalmente no alcance el objetivo de la tutela jurisdiccional efectiva planteada por este justiciable. Y hay un tercer presupuesto que es el relativo a lo que es la adecuación del recurso de lo que es la medida cautelar, que hace de que la medida cautelar que se plantea tenga que ser adecuada tomándose en cuenta la pretensión planteada. Y esta adecuación pasa por el lado del solicitante como también por el lado del juez, que el juzgador puede verificar esa adecuación y de repente buscar de que esa medida cautelar guarde concordancia con lo que es la pretensión planteada. Ya hablamos, esos son los presupuestos, pero también se exige lo que es la contracautela, que es el ofrecimiento de un monto dinerario o de repente de algún tipo de garantía frente a los posibles daños que se pueden causar con la ejecución de la medida cautelar. Y también hablamos del aspecto relativo a lo que es dentro de este ámbito en torno a la oportunidad, que es otro aspecto que les tenía que referir, la oportunidad para plantearse la medida cautelar. Pueden haber hasta 3 oportunidades para plantearse una medida cautelar. Una primera, que es la relativa a que se puede plantear antes de iniciar un proceso, que es la medida cautelar fuera de proceso. Claro está que eso pasa por un filtro en torno al cual se tiene que ver que es el medio probatorio, el documento que se va a anexar a la solicitud cautelar, genere esa apariencia de derecho frente a la solicitud que se va a presentar a ese juzgador. Como por ejemplo, hablamos de un título valor, una letra de cambio, un pagaré, que por el mérito ejecutivo que tiene, generaría esta apariencia o ese fomus boni iuris. Por otro lado,
nos referimos también al ámbito relativo a lo que es la medida cautelar, que de manera excepcional regulada por el artículo 615, que es aquella medida cautelar que se concede cuando este litigante tiene una sentencia fundada. Y aquí, cuando existe, se deja de lado el requisito de la apariencia del derecho y lo que es el ofrecimiento de contracautela, porque cuenta con una decisión que le resulta favorable. Y finalmente, dentro de esa clasificación hay que referirnos a un tema, que es el relativo a lo que es la oposición. El artículo 637 que hice mención establece con claridad dos situaciones. Una primera que daría la impresión de que el único mecanismo para un emplazado al cual se le está ordenando que cumpla con lo que es una medida cautelar se encuentre restringido a lo que es la oposición. Claro está. Supongamos, por ejemplo, de que dentro de un proceso laboral se pide como medida cautelar la reposición al centro laboral de ese trabajador que ha demandado como medida cautelar y asimismo de repente que se le cumpla con el pago de beneficios sociales. En este contexto, ese empleador cree pertinente y conforme señala la norma, emplear la oposición. Pero ¿qué pasaría si apela? Si opta por apelar, no por ir por la oposición. Y acá hay mucha discusión en la doctrina porque ese artículo 617, si bien es cierto, no habla de manera expresa de que el único mecanismo es la oposición, sin embargo, al no establecerlo, al no regularlo, podría este litigante optar por apelar, aunque es lo poco usual, lo poco convencional, pero la norma, al no tener norma prohibitiva o un extremo en ese sentido, permite esto para ese justiciable. Muy bien, nos quedamos aquí y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por seguirse suscribiendo y apoyando este canal de difusión cultural y jurídica.